En la unidad número 1 vamos a trabajar, ¿sí?, con sucesiones y series. Los contenidos, estos son los contenidos por unidad didáctica. Nosotros ya se los habíamos presentado antes, que tenían 5 unidades. En la unidad 1, lo que está remarcado, sí, que es sucesión, límite de una sucesión, sucesiones convergentes y divergentes, sucesiones monótonas y acotadas, va a ser lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. O sea que la unidad 1 está conformada por 2 grandes ejes, que es el de sucesiones y el de serie. ¿Sí? Fíjense que tenemos la definición, vamos a trabajar con lo que es la definición de sucesión, vamos a trabajar con el límite de una sucesión, sucesiones monótonas y acotadas, ¿sí? Porque en realidad nuestro objetivo final va a ser analizar la convergencia, ¿sí?, o la divergencia de las sucesiones. Bueno, vamos a comenzar, digamos, introduciendo las sucesiones a través de una sucesión muy particular, ¿sí?, que se remonta desde la antigüedad, que es la sucesión de Fibonacci. Bueno, Leonardo de Pisa, ¿sí?, o simplemente llamado Fibonacci, fue un matemático italiano que, además de difundir algunas teorías o sistemas de numeración, fue el primer europeo, ¿sí?, en describir la sucesión numérica que lleva el nombre, o sea, la sucesión de Fibonacci. Esa sucesión de Fibonacci ¿de qué se trata esa sucesión? Es una sucesión infinita. Cuando hablamos de sucesión, ya estamos pensando quizás en una secuencia ordenada de acontecimientos, una secuencia ordenada de objetos, algo que está, digamos, que están en un cierto orden. En este caso, la sucesión de Fibonacci es una sucesión numérica, ¿sí?, infinita, de números naturales, que comienza con el 1, después le sigue el 1, y a partir de ello, cada término se obtiene sumando los 2 términos anteriores. Fíjense, el primer término, el primer término es el 1, después sigue también el 1, después tenemos el 2, ¿sí?, después el 3, y después el 5, el 8, o sea que en un cierto orden, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, le corresponde un determinado número. Estos elementos de la sucesión se llaman, en este caso particular, se llaman la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Esta secuencia o sucesión tiene numerosas aplicaciones en distintas ramas, como es computación, matemática, teoría de juegos, entre otras. Pero también aparece en configuraciones biológicas, porque fíjense, por ejemplo, en las imágenes que ustedes están viendo, la disposición con la que se van conformando, ¿sí?, las flores de los girasoles. En el caso de, podríamos hablar de lo que es caparazón de un caracol, ¿sí? O en realidad, ¿qué es lo que va conformando? Va conformando como un espiral. Y ese espiral, ¿sí?, en realidad lo que va representando son los distintos números de esta sucesión, ¿sí? Lo otro, digamos, importante, o sea, ¿qué queremos rescatar con esto? Que las sucesiones no solamente uno las va a trabajar como sucesiones numéricas desde el área de matemáticas, sino que también las podemos ver a esas sucesiones dentro de lo que son distintos hechos naturales que en realidad se desarrollan
a través de una sucesión, ¿sí? Lo mágico, digamos, que podemos ver en esta sucesión de Fibonacci, ¿qué es? Es que cuando tomamos dos números consecutivos, uno detrás de otro, y hacemos una división, o sea que hacemos un cociente, el resultado que obtenemos es lo que se conoce como la razón áurea, o sea, el número phi. Ese número phi tiene un valor aproximado de 1,61, 80, 34 y así sucesivamente. A medida que tomemos valores más grandes en la sucesión de Fibonacci, más decimales vamos a ir obteniendo, ¿sí? Bueno, o sea que nos hemos remontado un poquito a la antigüedad como para traer a colación lo que es una sucesión, pero también vamos a introducir, o sea, esta idea intuitiva que uno tiene de lo que es una sucesión o una secuencia numérica, como recién lo mencioné, que nos referimos a un conjunto de números que están escritos en un orden definido, ¿sí? Donde en ese conjunto podemos hablar de lo que es el primer elemento, el segundo elemento, ¿sí? Que corresponde a la posición que ocupan en dicha sucesión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sucesión de números naturales, sabemos que los números naturales conforman lo que es un conjunto infinito, pero tiene primer elemento. ¿Quién es el primer elemento de los números naturales? Y es el 1, o también puede ser el 0, depende de los autores que estemos trabajando, ¿sí? Y después del 1, ¿qué decimos? O sea, digamos, una de las características que tiene el conjunto de los números naturales es que tiene primer elemento y es un conjunto que es ordenado. O sea, el primer elemento es el 1, el segundo es el 2, el tercero es el 3 y así sucesivamente. Para indicar que esto sigue, pusimos o sea, se escriben o se expresan con puntos suspensivos y en general a un número natural lo simbolizamos con la letra N, ¿sí? Pero también podemos hablar, otro ejemplo, de lo que son las sucesiones pares, la sucesión de números pares, ¿sí? ¿Cómo se expresan a los números pares en general? Todo número par se expresa en general como 2 por n, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que n va tomando los elementos de los números naturales, vamos generando a los números pares. O sea, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así sucesivamente. Sí, el sucesivamente, ¿con qué lo representamos? Con los 3 puntitos, ¿sí? Que esto continúa, que sigue. O sea que todo esto que nos está llevando a formalizar, ¿sí? A formalizar una sucesión. ¿Qué idea estamos teniendo o tendremos que tener hasta ahora? Es que a medida que tomemos un número natural, ese número natural a través de una ley de correspondencia, ¿sí? Nos lleva a determinados números. Entonces, ¿qué decimos? Que al asociar cada número entero positivo n con un número real, a sub n, obtenemos un conjunto ordenado infinito, ¿sí? Que donde los a sub n, ¿quiénes son? El a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, a sub n y así sucesivamente. Esto nos está definiendo, ¿sí? Una sucesión. Si recién dijimos que al asociar cada número entero positivo con un número real, ahí estamos teniendo una vinculación, ¿sí? Que se establece a través de quién? Se establece a través de una función. Por eso entonces, ahora
vamos a definir después, ¿sí? Me pasé de lo que... Perdón. ¿Podríamos poner la otra, Juan? Pasa directamente a la que sigue y después retomo acá. Ya voy a retomar, pero voy a dar el concepto de sucesión. Acá. Entonces, ¿qué es una sucesión? ¿Sí? Las sucesiones infinitas de números reales son funciones cuyo dominio es el conjunto de los números naturales n o enteros positivos. Quiere decir que, simbólicamente, ¿cómo podemos denotarlo? Decimos que si es una función, la podemos simbolizar con f, que va de los naturales en los reales, ¿sí? Porque dijimos, sucesión infinita de números reales, donde a cualquier n o a todo n lo hacemos vincular o le corresponde un término o una expresión a sub n. ¿Qué es a sub n? ¿Quién sería? Es lo que se llama el término general de la sucesión. ¿Sí? Si ponemos la anterior ahora, ¿puede ser? Porque me fui, ahí está. Fíjense, ahí tendríamos la sucesión de términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. El subíndice, ¿qué nos indica? Nos indica el lugar que ocupa el término de la sucesión. Hay una diferencia entre denotar o la notación de sucesión, que es entre llaves, colocamos el término general, ¿sí? O esa ley de correspondencia que vincula a los términos, así se denota una sucesión, siempre el término general entre llaves. Y por otro lado, ¿sí? Es el término general, solamente como simbolizamos el término general como a sub n. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta acá? En el chat Algo no. que... Sí. No, en el chat no han puesto nada los chicos. Ajá. Consulta. Sí. Puede ser cualquier número, ¿no? Es la manera de simbolizarlo. A sub n. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Este a sub n, por ejemplo, acá, lo que ustedes están viendo, el a sub n es igual a 1 sobre n. O sea, es una expresión, sería como la fórmula o la ley de correspondencia. Perfecto. ¿Está? Se Sí, sí. simboliza como a sub n. Pero ahí, por ejemplo, acá tenemos 1 sobre n. A sub n igual a 1 sobre n. ¿Qué hace este 1 sobre n? Genera términos de la sucesión. ¿Cuáles son esos términos de la sucesión? Y a medida que le vayamos dando a n distintos valores del conjunto de los números naturales, vamos a tener conformado los elementos o términos de la sucesión. ¿Está, Nicolás? Sí, sí. Si n es igual a 1, ¿qué tendríamos? 1 sobre 1, que es el primer término de la sucesión. Claro. ¿Sí? Si n es igual a 2, ¿qué tendríamos? 1 medio, es el segundo término de la sucesión. Si n es igual a 3, ¿qué tendríamos? 1 tercio, es el tercer término de la sucesión. Se va haciendo cada vez más chico el número. Claro, porque el denominador va creciendo. Sí, sí. ¿Sí? Y el numerador se mantiene fijo. Después, por eso, nuestra idea va a ser averiguar, ¿sí?, qué pasa con esos términos de la sucesión a medida que los valores de n van creciendo. Y se van haciendo infinitos. Exacto, bien. Bien. Ahí ya estamos casi que entrando a lo que es el límite de una sucesión. Claro. ¿Está bien?
¿Alguna otra preguntita? ¿Podemos pasar a la otra, Juan? Entonces decíamos, tenemos que rescatar hasta ahora estas dos cosas. De la definición de una sucesión, cómo se simboliza, ¿sí?, a una sucesión que se coloca entre llaves el término general, y después también diferenciar entre la notación del término general y la notación de una sucesión. ¿Está? En el ejemplo que habíamos hablado antes, de que decíamos que f de n, ahí lo tenemos escrito, f de n igual a la sub n, que es n, ¿sí?, igual a n, con n mayor o igual que 1, fíjense los términos que nos genera esta sucesión a sub n. ¿Qué términos nos generan? El 1, el 2, el 3. ¿Cuál es el término general? N. Y así sucesivamente. Toda sucesión, como es una función, ¿sí?, admite una representación. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cómo se representarían estos pares ordenados en el plano? Si el conjunto, si esta sucesión, que es una función, tiene como dominio el conjunto de los números naturales. Reales positivos. Está bien, naturales o enteros positivos es el dominio. Pero ¿cómo sería esa representación? Me refiero a si podemos unir todos los términos de la sucesión. ¿Podemos unir los puntitos que queden en el plano? El 0 no. No, serían puntos, profe. Claro, no. O sea, van a ser puntos en el plano. ¿Y por qué no los podemos unir a esos puntos en el plano? Porque el dominio son los números naturales y no comprende los racionales que están entre medio de esos números, no es denso el conjunto. Claro, porque el dominio solamente es el conjunto de los números naturales. Bien. Entonces ahora, fíjense, vamos a ver en la representación los pares ordenados que tenemos. Voy tomando agua porque estuve dando clases toda la mañana también. Entonces, fíjense los pares ordenados. ¿Qué puntos representaríamos ahí en el plano? La primer componente representa a quiénes. Los elementos de ¿dónde? Del dominio. ¿No es cierto? O sea que el 1, el 2, el 3, el 4 y así siguiendo, en el eje horizontal o en eje de abscisas. ¿Y sus imágenes quiénes van a ser? Si la ley de correspondencia es f de n igual a n, ¿quiénes son? Los a sub 1, a sub 2, a sub 3 y demás. El valor que adquiriría la variable dependiente. Exacto, que serían los mismos, si coincide elemento de abscisa, ¿con quién? Con el elemento Con el de ordenada. Exacto, o sea que tendríamos el par 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces dijimos que en este caso la ley de formación, ¿sí?, o el término general es a sub n igual a n. Para los números pares dijimos que los números pares se expresan como 2 por n. Y pregunto, ¿cómo se expresan los números impares? 2 por n menos 1. Si escribimos 2 por n menos 1, ¿estaría respondiendo a la pregunta que acá les hacemos o no?
buscaríamos la ley de formación, profe, de los impares. De los impares, pero acá la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar la ley de formación de los números impares a partir del 3? No, porque tiene que ser mayor que 3. 2 por n, 2 por 1 menos 1 te da 1. Ajá, ahí sería la ley de formación de los números impares, pero que comienzan ¿desde dónde? Desde el 4. No, si ustedes dijeron 2 por n menos... ¿No dijeron 2 por n menos 1? Dijeron Sí, 2. Sí, yo El dije uno. 2 por n menos 1, pero no, sería 2 por n más 1 en todo caso. Exacto. Si queremos que comience desde 3, ¿sí? Si queremos que comience desde 3, sería 2 por n más 1, los números impares. Y si queremos generar los números impares, pero a partir de 1, ¿cuál sería su expresión? Lo dijeron recién, 2 por n menos 1. exacto, Menos 1. serían 2 por n menos 1. ¿Sí? Bueno, ustedes en las actividades prácticas tienen algunas de ellas están referidas a qué? A encontrar cuál es el término general de una sucesión cuando se enumeran términos de la sucesión. ¿Sí? O sea, encontrar los términos encontrar el término general de la sucesión es encontrar esta fórmula, ¿sí? O esta ley de formación que nos posibilita generarlos a todos. ¿Está bien? O también pueden tener algunas actividades donde tienen el término general y tienen que especificar o encontrar algún valor o algún término específico. Supónganse que tengamos que calcular el A sub 5, siendo el término general A sub n igual a 2 por n más 1. ¿Cuál es el A sub 5? ¿Cómo hacemos para encontrar el A sub 5? Que sería el primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto término. Reemplazamos 5 a la n por 5. Reemplazamos, muy bien, reemplazamos la n por 5. Serían 2 por 5, 10, más 1, 11. ¿Está entendido? Sí. Bueno, entonces, el término general es lo que se denomina el enésimo término. ¿Querés que vuelva a la filmina? Bueno. El término general, ¿sí? Es el enésimo término. Ahí, A sub n. Pero, a continuación, el siguiente del enésimo se denomina n más un ésimo término. Y que se escribe como A sub n más 1. ¿Se va entendiendo? No tienen que confundir, porque ese es un error que a veces suele suceder, no tienen que confundir el n más un ésimo término con el enésimo más 1. Parece un trabalenguas. ¿Se entiende? N más un ésimo término. ¿Cómo lo simbolizo? Como A sub n más 1. Término, Juan. Pobre, lo tenemos ahí. Está. Bueno, el n más un ésimo término no es lo mismo que el enésimo término más 1. Se simboliza, como lo está escribiendo Juan, A sub n más 1. ¿Cómo escribiríamos el n más un ésimo término a partir de la expresión del enésimo término?
¿Me están entendiendo? Si el enésimo término es 2 por n menos 1, ¿cuál sería la expresión del n más un ésimo término? Sería 2 por, entre paréntesis, n más 1, cierro paréntesis, más 1. Menos 1 en este caso. Menos 1, menos 1. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Reemplazamos la n por n más 1. ¿Sí? Que no es lo mismo que al enésimo término yo le sume 1. ¿Sí? Y si tuviésemos que hablar del n menos 1 ésimo término, n menos 1, ésimo término, ¿cómo lo escribiríamos? N menos 1. Exacto, en lugar de poner entre paréntesis n más 1, ¿qué pondríamos? N menos 1. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo en este momento de tenerlo, de saberlo, poderlo, de poder darse cuenta, digamos. ¿Sí? Y también tener claro cómo se simboliza una sucesión y cómo se simboliza el término general. O sea, no es lo mismo. Cuando está entre llaves es la sucesión, sino es el término general. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces ahora, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo, chicos, que quieran comentar? Juan, Lucre. No, creo que está bien. Vamos a escribirlo, entonces le dejamos a los chicos ya escrito Sí. bien acá la sucesión. Fíjense, lo ponemos entre llaves, siempre al término general. Era cuando ustedes tenían, cuando hablábamos de una función en matemática 1 y decíamos f de x es igual a 2 por x más 5. Esa ley de correspondencia es el término general acá. ¿Sí? ¿Y eso que está ahí no es una función ya? ¿Una función lineal? Ah, si fuese una función. Pero para que fuese una función, ¿qué tendríamos que tener? ¿Tendría que tener el mismo dominio? No. Ah. Bueno. Acordate la definición de lo que era una función lineal en matemática 1. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno. Entonces, ahora vamos a ir considerando, ¿sí? Dos sucesiones que son, digamos, más importantes o que se destacan, que por un lado tenemos lo que es la sucesión aritmética, ¿sí? Y también la otra sucesión que se destaca, digamos, o como para tenerla en cuenta, es la sucesión geométrica. Entonces, una sucesión aritmética, o sea, ¿cuándo estamos en la presencia de una sucesión aritmética? Cuando cada término es la suma del término anterior más un número constante, donde a este caso, ese número constante lo llamamos diferencia y se denota por D. Entonces, por eso fíjense, cada término, que sería el A sub n, es el término anterior, A sub n menos 1, más una constante, más un valor constante que se llama, en este caso, lo vamos a llamar diferencia. ¿Cómo hacemos para encontrar esa diferencia? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer como para encontrar ese D? Ese número Sabiendo constante. números sucesivos, por ejemplo, si sé dos términos sucesivos, en este caso AN, A sub n y A sub n menos 1, los puedo restar y obtendría la diferencia. Exacto, muy bien. ¿Sí? Entonces, para encontrar D, ¿qué tenemos que hacer? A la sub n le tenemos que restar, ¿quién? El n menos 1. El A sub n menos 1. ¿Está bien? Bueno, suponemos que
ahí lo vamos a presentar con un ejemplo ahora, ¿sí? Tenemos ahí aparece, digamos, lo que dijo esta compañera. Acá tenemos en este ejemplo, a ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta si esta sucesión conformada por los términos 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12 y así sucesivamente, se trata de una sucesión aritmética o no? ¿Qué tendríamos que hacer? Si D es igual en todas, en cada cambio de número. Exacto. En este caso D es igual a 5. D es 5. Sí. A ver. Piensen una cosa, chicos. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Ah, bien, bien. Si D fuera 5, al término anterior le tengo que sumar una constante y me daría un número más grande. El A sub n sería más grande por definición. Y cuando uno va mirando acá la sucesión de números que tenemos, los números son cada vez más chicos. Entonces también una forma también de pensar si tiene sentido o no la diferencia que están calculando. ¿Se dan cuenta de eso? Miren que empezó 8 y después sigue 3 como segundo término de la sucesión. Si uno pudiera pensar una diferencia que fuera un número positivo, D fuera un número positivo, necesariamente el segundo término tendría que ser más grande que el primero, el tercero ser más grande que el segundo y así sucesivamente. Entonces está bien, ahí están escribiendo, están diciendo que la diferencia es un número negativo. Sí, es un número negativo. Efectivamente, como recién dijeron, primero dijeron 5, en realidad después modificaron sus respuestas y en realidad, ¿cuánto es el valor de D? Es menos 5. Porque ¿quién es el A sub n en este caso? Supónganse, comenzamos ¿desde dónde? Desde 3. ¿Sí? Porque si tomo el primer elemento, ¿qué le voy a restar? No tengo ningún elemento. El primer término es el 8. ¿Está bien? Es el A sub 1. Entonces, ¿qué tendría que tomar? El A sub 2 para poder encontrar la diferencia. Al A sub 2 le resto el A sub 1. ¿Quién es el A sub 2? Es el 3. ¿Sí? Le resto el A sub 1, que es ¿quién? El 8. Entonces, cuando hacemos 3 menos 8, ¿cuánto nos da? Menos 5. Y así sucesivamente. Después, ¿qué tendríamos que tomar? El A sub 3. ¿Quién es el A sub 3? Es menos 2. ¿Qué le hago a menos 2? Le resto el anterior, que es 3. Entonces, menos 2 menos 3 nos queda menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a decir que, en este caso, ¿sí? Como bien lo anticiparon a ustedes, el valor de D es menos 5. Entonces, el término general, o sea, en este caso, A sub n, ¿a qué es igual? ¿Cómo escribimos en este caso esta sucesión aritmética? Como A sub n igual a ¿quién? A sub n menos 1 más 5, menos 5, perdón. Exacto. A sub n menos 1 más menos 5 o A sub n menos 1 menos 5 directamente. ¿Sí? Otro caso, digamos, de estudio, digamos, dentro de las particularidades de las sucesiones, son las sucesiones geométricas. Acá cuando hablamos de sucesión geométrica, tengan en cuenta que después cuando estudiemos series, vamos a estar trabajando con series geométricas también, ¿sí? Entonces, presten atención acá. ¿Qué es? O sea, ¿cuándo estamos en presencia de una sucesión geométrica? Cuando cada término, ¿sí?, es el anterior multiplicado por un número constante ahora. En el caso de aritmética, le sumamos. En el caso de la sucesión geométrica, se multiplica por un número constante que se llama razón. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos encontrar o poder darnos cuenta, si a nosotros nos dan
una sucesión y supónganse, nos piden que analicemos si esta sucesión es geométrica o aritmética, ¿cómo haríamos para poder saber si realmente la sucesión es geométrica? Supónganse que empecemos por ahí. ¿Qué tendríamos que encontrar? La razón. La razón. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para despejar de la expresión la razón? ¿Cómo hacemos para hallar la razón? Dividiendo a sub n con a sub n menos 1, dividido a sub n. Exacto. ¿Sí? Para encontrar la razón que tenemos que hacer a la sub n, lo tenemos que dividir por a sub n menos 1. O sea que al término lo tenemos que dividir por el término anterior. Cuando es geométrica, cuando es aritmética es una resta. Entonces, supónganse, nos plantean esta sucesión que tiene términos 3, 6, 12, 24, 32 y así siguiendo. ¿Cómo hacemos, sí, para darnos cuenta si se trata de una sucesión geométrica? Tendríamos que hacer tendríamos que encontrar la razón, o sea, hacer el cociente. ¿Entre quiénes? Entre dos números consecutivos, dos términos. Exacto. ¿Entre quiénes? A ver, ¿con quiénes empezaríamos, por ejemplo? El 6 dividido en 3. 6 dividido 3. Bien. ¿Cuánto nos da? 2. 2. Después, ¿con qué seguiríamos? 12 dividido 6. Exacto. ¿Cuánto nos da? Lo mismo. 2. Después, ¿qué tendríamos que hacer? 24 dividido 2. Exacto. Si vamos haciendo los cálculos de algunos cocientes, obviamente no podemos hacer una cantidad infinita, pero si vamos haciendo, probamos 3, 4, 5 y así, ¿sí? Entonces, y nos damos cuenta que siempre obtenemos un valor constante, ¿sí? Al hacer esos cocientes entre estos términos, entonces se trata de una sucesión geométrica. Y si la razón es 2, en este caso, ¿sí? ¿Cómo se escribe esta sucesión? La sucesión de los términos conformada por estos términos 3, 6, 12 y demás. A sub n igual a sub n menos 1 por 2. Perfecto. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Y los voy felicitando porque estamos trabajando exactamente con las mismas ganas, ¿sí? Que cuando estábamos trabajando en Matemática 1, ¿no? Me acuerdo. Sí, Juan, ¿no? Un comentario ahí, chicos. Fíjense que Sonia les preguntó cómo se escribe la sucesión que está representada por estos números. No les preguntó cómo se escribe el término general de la sucesión. ¿Estaría bien lo que escribimos ahí abajo? Si yo les pido cómo se escribe la sucesión. Habría que ponerlo entre llaves. Exacto, habría que ponerlo entre llaves. Porque lo que hemos escrito, si dice a sub n igual a tanto, ¿qué sería? El término. El término general. General. Exacto. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a una actividad práctica. Ya la vamos resolviendo, la vamos a resolver acá en el teórico, entonces así después ya ustedes no la resuelven mañana, Lucre, ¿no? Ya la resolvemos ahora. Entonces, la actividad 5 nos dice: la bicicleta es el medio de transporte preferido por los habitantes de Ámsterdam en particular y de toda Holanda en general. Más que un medio de transporte es un estilo de vida. Para los turistas es una de las mejores formas de recorrer la ciudad, especialmente el centro histórico. El alquiler de la bicicleta cuesta 7 € el primer día, que equivale a 10 horas de manejo. Pero si la persona desea seguir utilizándola, se le cobrará 4 € por día adicional. ¿Sí?
el primer inciso de la actividad nos dice, un turista que desea alquilar una bicicleta para recorrer Ámsterdam por 2 días, ¿cuánto debe abonar y por 8 días? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál serían? ¿Qué cálculos deberían ustedes estar pensando para llegar a responder estas preguntas? En función de la información que tienen, ¿sí? En el enunciado, en la consigna. Acá Martín pone 11 Sí. pesos, 11 euros, cuando tienen lo que tiene que abonar por 2 días. Ajá, 11 euros, bien. Pone 18 y son las 2 respuestas que tenemos hasta ahora. 18, ¿les parece? Fíjense que es como que tuviésemos, ¿sí? El alquiler de la bicicleta tiene, podríamos relacionarlo con matemática 1, ¿sí? Cuando vimos la función de costo. Esos 7 euros, ¿qué nos representarían? ¿Cómo se expresa en general una función de costo? ¿No se acuerdan? Como un costo variable. Costo variable y ¿qué más? Era solamente... Y costo fijo, que serían los 4 euros a partir del segundo día. Bien, o sea que... no sé si entendí bien. Tenemos un costo fijo y un costo variable. ¿Sí? La Sí, función de serían costo es la suma de los dos. ¿El costo fijo de cuánto sería? 7 euros. Bien. ¿Y el costo variable? X por 4. Bueno, sería 4 euros, exactamente, que hay una compañera ya lo dijo que sería, en realidad si lo pensáramos en una función, sería 7 más 4 por X. Claro. ¿Está bien? Bueno, entonces, por 2 días, ¿cuánto tendría que abonar ese turista? 15. Por 2 días. 11. 11, ¿no? 11. Porque el primer día, ¿cuánto abona? 7. 7. Lo que pasa es que la compañera ahí cuando puso, me estoy pensando en esto, 7 más 4 por X, habría que ver si eso es correcto o no. Porque si decimos 7 más 4 por X y comenzamos a considerar desde el primer día, no llegamos a eso. ¿Se dan cuenta? Porque el primer día abona 7, no abona 11. Claro. Claro, claro. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en el primer día abona ¿cuánto? 7 euros. En el segundo día, ¿sí? ¿Cuánto abona? 11. Bien, abona 11. Después, en el tercer día, ¿cuánto abona? 15. Exacto. O sea que fíjense que se va repitiendo 7 más 4 más 4. Ya tenemos en el tercer día, sumamos 2 veces 4. En el cuarto día, ¿cuántas veces sumaríamos 4? 3. 3. Ah, dice Mar. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Se podría expresar como una exponencial? ¿Por qué exponencial? Porque cuando pones 7 más 4, el 4 lo elevaríamos a la cantidad de... No, pero es suma. Si fuese potencia todavía, Claro. multiplicación puede En ser, eso. pero es suma. Pensá, Regina, decimos 4 más 4 más 4. 3 veces 4. Es un producto eso. No multiplica. Claro, si fuese una multiplicación, ahí tendríamos una potencia. Bien, bien. ¿Está bien?
Bueno, pero en el inciso A nos preguntaban con respecto a los días. Ya sacamos entonces que el segundo día es 11. Estamos de acuerdo. Lo que ustedes están queriendo ya ver es que si, o poder encontrar en el caso que se tratara de una sucesión, de cuál es el término general. Ya vamos a llegar. ¿Sí? Y a los 8 días entonces... ¿Cuánto va a tener que pagar? 5. 35. ¿Está bien? 35, bien. Entonces, ahí ya tenemos las respuestas, ¿sí? Para ese inciso. Si recorre Ámsterdam por 2 días, va a tener que pagar 11 euros y por 8 días va a tener que pagar 35 euros. Pero la actividad tiene otras preguntas también que nos dicen, estoy buscando por acá. Lo tenés acá, si no solo leo. Dice Sí. Si el costo del alquiler de las bicicletas se relaciona con una sucesión numérica, ¿a qué términos de la sucesión corresponden los costos antes mencionados? Fíjense, los costos mencionados que eran de 11 y 35, ¿a qué términos de la sucesión corresponden? Si se tratara de una sucesión numérica. ¿Se dan cuenta cómo sería la pregunta? 11 sería el primer término. No, el primero no es. A sub 4 más 7. Sería el término 2 y el término 8. Bien, el término 2, como ustedes lo dijeron, y o sea que sería el segundo término y el octavo término. No sé por qué dijeron 4. Nicolás, algo de 4 dijiste, no sé por qué. Porque se va sumando de 4 en 4. No, pero acá dice los términos de la sucesión. Acordate que los términos de la sucesión eran el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, y esto está en relación ¿con quién? Con el subíndice, que era el valor de n. Como acá tenemos n igual a 2, es el segundo término. N igual a 8, el octavo término. 4 sería la diferencia. Claro. ¿Está entendido eso? Chicos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Y en el inciso C nos dice, expresa simbólicamente el término general que representa el costo del alquiler de las bicicletas. Ahora sí, expresa simbólicamente el término general, que era lo que ustedes estaban tratando de buscar, esa fórmula. Cuando nos hablamos del término general, ¿quién sería? El A sub n, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál sería la fórmula para el A sub n acá? 4n, 4 por n más 7. Pero si decimos 4 por n más 7 y n vale 1, fíjate, si n es igual a 1, no tenemos 7 más 4, tenemos 7 solamente. El 4 lo sumamos a partir de ¿quién? Del segundo día de manejo. ¿Ven? Acá cuando n es igual a 2, ¿qué hacemos? Le sumamos 4 a 7. Cuando n es igual a 3, le sumamos 2 veces 4. Cuando n es igual a 4, le sumamos 3 veces 4. Entonces, la suma del número 4 está exactamente multiplicada por el valor de n. No, porque es una asociación aritmética, entonces estaría... Sería la B, la diferencia. Exactamente. Suma una B. Bueno, sí. No sé si siempre es así o no. No estamos dentro de lo que es una sucesión aritmética o geométrica. Solamente tenemos que encontrar cuál es el término general.
el A sub n. O sea, esa fórmula que ustedes estaban tratando, ¿sí?, de sacar hasta ahora, de deducir hasta ahora. ¿Cómo sería? Es importante porque tenemos el 4 como una constante que se repite. Pero Exacto, no sé bien el 4 se va repitiendo, pero tenemos que ver que ese 4, esa vez que se va repitiendo, tiene algo que ver con la n. ¿No sería 4 por n menos 1? ¿Y porque qué le hacemos? Si n es 1, y le resto 1 me queda 0, entonces ahí más el término independiente, el 7, me quedaría 4 que es constante, bien. Entonces, porque estoy viendo que por ahí van escribiendo alguna fórmula, entonces, ¿cuál les parece que puede ser esa fórmula? Sería 7 más 4 por n menos 1. Por n menos 1, porque si fuese 7 más 4 por n, no sé si querés, ahí fíjense, ahí cuando n es igual a 2, tenemos 7 más 4 por una vez. Cuando n es igual a 3, tenemos 7 más 4, pero por 2 veces. Cuando tenemos n igual a 4, tenemos 7 más 4 por 3 veces. Entonces, la cantidad de veces que acá vamos multiplicando es una menos que el valor de n que vamos considerando. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la expresión del término general? La expresión del término general, ¿qué sería? A sub n igual a 7 más 4 por n menos 1. Exacto. Si pediría la sucesión, tenemos que escribir entre llaves el término general. ¿Está bien? Bueno, entonces, ustedes después pueden deducir que hay algunas otras expresiones equivalentes, ¿sí?, con esta expresión del A sub n. ¿Sí? No sé qué es lo que tengo que reiterar, que pregunta Martín. ¿A cómo hacemos para encontrar la fórmula? Tenemos que ver, como dice, expresa simbólicamente el término general. Si es el término general, en el término general interviene el subíndice, n. Esa n tiene que aparecer o tiene que estar, digamos, ¿sí?, a través de alguna operación matemática en el segundo miembro. Tenemos que ver si esa n, digamos, ¿sí?, aparece multiplicando, sumando, restando, con potencia de alguna manera, para que nos vaya generando, ¿sí?, los distintos términos de la sucesión. Entonces, lo que estamos viendo es que si n es igual a 1, nos aparecía solamente, o sea, tenemos como imagen el costo, que es de 7 pesos. En el segundo, que podríamos escribirlo como 7 más 4 por, en el primer caso, 1 menos 1. Cuando n es igual a 2, fíjense que acá aparece 7 más 4 por 1. Si la n vale 2, no aparece el 2 ahí, sino que aparece el 1. ¿Sí? Cuando n es igual a 3, aparece 7 más 4 por 2. ¿Este 2 qué es? Es 1 menos del 3 que ustedes están considerando como n. ¿Está bien? Entonces así vamos generando esta expresión que sería 7 más 4 por n menos 1. ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar, ya avanzando un poquito más, porque si no, nos va a quedar medio poco tiempo,
¿sí? Importante que se vaya entendiendo. Vamos a pasarlo a ver ahora lo que es el concepto de límite de una sucesión, que antes más o menos lo anticipó Nicolás, cuando dijo, me parece que se van los términos de la sucesión en ese momento, habíamos considerado la sucesión 1 sobre n, y dijimos, a medida que n toma valores cada vez más grandes, los términos de la sucesión se iban como, él me va diciendo, nos comentaste, creo que algo así, Nicolás, se iban como valores cada vez más chiquitos, ¿está bien? Sí, sí. Esos valores cada vez más chiquitos quiere decir cuál es el comportamiento que va teniendo esa sucesión, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el límite de una sucesión? El límite de una sucesión se calcula, ¿sí? Tomándole el límite a ¿quién? Al término general de la sucesión, pero a medida que n crece. Eso de decir n crece significa cuando n tiende a infinito. Entonces, la definición nos dice, una sucesión a sub n tiene límite L si podemos hacer que los términos a sub n sean tan cercanos a L como querramos, tomando a n suficientemente grande. Fíjense que en símbolos decimos el límite para cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L, o bien a sub n, perdón, tiende a L cuando n tiende a infinito. Ustedes quizás se estarán dando cuenta que tenemos bastantes definiciones, o sea, hasta ahora vimos la definición de sucesión, vimos la definición de límite, pero estamos haciendo hincapié en la formalización, ¿sí? En las definiciones, en las expresiones simbólicas de lo que estamos definiendo. Y a medida que avancemos en la materia, se va a ir quizás profundizando un poquito más. ¿Sí? Bueno, en el caso de vamos a tomar otro ejemplo de una sucesión, ¿sí? A sub n, como, si pueden silenciar el micrófono, a sub n, que es la sucesión 1 sobre 2 a la n, cuyos términos, ¿quiénes van a ser? Es un medio, un cuarto, un octavo y así siguiendo. Si tomamos límite, ¿sí?, a esta sucesión, ¿qué resultado les da? ¿Cuál es el límite? 0. Bien, el límite es 0. ¿Y qué estaríamos diciendo? Que los términos de la sucesión se aproximan a 0 a medida que n va creciendo, a medida que n tiende a infinito. ¿Está bien? Vamos a ver la representación de esta sucesión. ¿Sí? La representación de la sucesión, fíjense, ¿sí? Tendríamos, ahí tenemos los puntos representados en el plano, ¿sí? ¿Cuál es el primer término de la sucesión? 1. No, el primer término. Medio. Medio, bien. No había escuchado. ¿Cuál es el primer término? Dijeron acá un medio los chicos. Ah, un medio. ¿Sí? Un tercio, por ahí veo, no. El segundo término, ¿cuál es? Un cuarto. ¿Sí? Fíjense cuál es el comportamiento. A medida que n toma valores cada vez más grandes, los términos de la sucesión se van aproximando ¿a dónde? A 0. Pero no toda sucesión tiene este comportamiento. ¿Sí? Ya vamos a comparar ahora dos sucesiones y vamos a ver las representaciones gráficas. ¿Sí? Vamos a comparar la que sigue. La sucesión a sub n, que es 1 sobre 2 a la n, y tenemos la sucesión 3, n cuadrado más 5 sobre 2n. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el primer caso dijimos que la sucesión, el límite de la sucesión es 0. ¿Qué les parece? ¿Cuál será el límite
de la sucesión 3n cuadrado más 5 sobre 2n? Ahí, profe, ¿podemos aplicar hospital o no? Menos 2. Sí, porque ¿qué tendríamos que hacer? Tomarle el límite al término general. Y cuando le tomamos límite al término general, el numerador, ¿a dónde tiende? Los dos a infinito sobre infinito. Exacto, David, tiende infinito sobre infinito. Y Aplicamos si la aplicamos regla del hospital, hospital. igual nos va a quedar infinito porque nos queda, claro, una constante abajo. Claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la regla del hospital? Derivamos cada uno de los términos, el de arriba y el de abajo. Bien, porque tendríamos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Cuando derivamos el numerador nos queda 6n, cuando derivamos el denominador nos queda 2. Y volvemos a tomar límite y eso nos da infinito. Y vamos a ver ahora el comportamiento en las representaciones gráficas, ahí las tenemos, Juan, ¿sí? Y fíjense, ¿cuál es el comportamiento de la sucesión 1 sobre 2n y de la otra sucesión 3n cuadrado más 5 sobre 2n? Cuando n crece, los términos de la sucesión cada vez son más grandes, ¿sí? En un caso, ¿qué podríamos estar diciendo? Que tiende a un valor finito y determinado, la sucesión 1 sobre 2n. En el otro caso, nos da infinito. Y de ahí, ¿sí? Vamos a ir deduciendo lo que es el concepto de las sucesiones convergentes y las sucesiones divergentes. O sea, cuando una sucesión es convergente, ¿sí? La definición: todas aquellas sucesiones cuyo límite es un valor finito y determinado se llaman sucesiones convergentes, ¿sí? Y cuando el límite no existe, entonces la sucesión es una sucesión que es divergente. Hay autores que clasifican las sucesiones en convergentes, divergentes y oscilantes. Nosotros, para lo que es el curso de la materia, ¿sí? Solamente las vamos a considerar o clasificar como convergentes y divergentes, ¿sí? Que sería divergente cuando el límite del término general, cuando n tiende a infinito, nos da infinito o no existe, ¿sí? Ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a retomar los dos ejemplos de sucesiones que teníamos, que por un lado teníamos la sucesión 1 sobre 2n, y por otro lado tenemos la sucesión 3n cuadrado más 5 sobre 2n. ¿Alguna de ellas es sucesión convergente? ¿Alguna de ellas es una sucesión divergente? Sí, la de 1 sobre 2n es divergente. Bien, ¿y converge a dónde? A 0. Bien. ¿Y la otra sucesión? Convergente. Si el límite nos da infinito, ¿es una sucesión que es convergente? Divergente. Bien, es una sucesión que diverge, ¿sí? Sería, ahora les vamos a dejar como inquietud, en este caso, que ustedes analicen un poquito la sucesión de Fibonacci que les presentamos en un comienzo, ¿sí? Para poder introducir el tema de sucesión. Analicen cómo se podría construir, ¿sí? El término general de la sucesión, se averigüen cómo se hace para calcular el término general de la sucesión, ¿sí? Fíjense también si esa sucesión es una sucesión aritmética o es una sucesión geométrica, o por ahí es una sucesión que no es aritmética ni geométrica. ¿Está bien? Esas son preguntas que les vamos a dejar para que ustedes piensen.
y que posiblemente en algún momento quizás las retomamos, se los preguntamos, pero analícenlo, ¿sí? ¿Sí, Juan? ¿Alguna preguntita, alguna aclaración? No, me parece que está perfecto y genial esto que ellos puedan estar trabajando con la sucesión de Fibonacci a efectos de determinar su carácter, de analizar, bueno, si la misma es convergente, divergente, si responde a alguna de las estructuras de las sucesiones que hemos estado trabajando. Bien. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Analizando también otro tipo de sucesiones que son las sucesiones monótonas y acotadas. ¿Y por qué vamos a analizar las sucesiones monótonas y acotadas? Porque hay un criterio, ¿sí?, que nos dice que toda sucesión A sub n, que si esa sucesión es monótona y acotada, entonces es convergente. ¿Qué estamos rescatando entonces? Que las sucesiones convergentes las podemos analizar a través de la definición, tomándole límite para cuando n tiende a infinito al término general, ¿sí? O bien a través de este criterio. Fíjense que ahí le pusimos, dice, otra forma de analizar la convergencia de sucesiones, y es el criterio que toda sucesión monótona y acotada es convergente. Pero primero tenemos que saber lo que significa que una sucesión sea monótona y acotada. Entonces vamos a dar la definición de una sucesión monótona creciente, ¿sí?, y una sucesión monótona decreciente. ¿Cuándo una sucesión es monótona creciente? ¿Cuándo? Para todo n que pertenece a los naturales, ¿qué tiene que ocurrir? A sub n sea menor o igual que el a sub n más 1. O sea, ¿qué significa esto en palabra? ¿Qué se tiene que cumplir o verificar? Que cada término es menor o igual al término siguiente. Por eso remarcamos en su comienzo cómo se escribía, ¿sí? Si ustedes se podían dar cuenta, quién era el término general, quién era el A, quién era el n más un ésimo término, que es el siguiente, cuál era el anterior, ¿sí? Y una sucesión es monótona decreciente cuando para todo n que pertenece a los naturales, a sub n es mayor o igual que el a sub n más 1. ¿Qué significa esto en palabras? Que cada término es mayor o igual al siguiente. Si se cumple eso, entonces estamos en presencia de una sucesión monótona decreciente. Y si se verifica que cada término sea menor o igual al término siguiente, estamos en presencia de una sucesión monótona creciente. ¿Sí? Bueno, cuando una sucesión cumple las características de ser... No, ahora vamos a... Perdón. Ahora seguimos con... ya me había adelantado. Sucesiones acotadas. ¿Sí? Una sucesión, vamos a dar la definición. ¿Qué significa que sea acotada? Que tenga una barrera, ¿sí?, del cual los términos o no superan a esa barrera por encima, o todos los términos están por encima de esa barrera, o sea, cota superior o cota, ¿sí?, inferior. Entonces, una sucesión está acotada superiormente cuando existe un número m, por ejemplo m, tal que para todo n que pertenece a los naturales, ¿qué tiene que ocurrir? Que a sub n sea menor o igual que m. Esa es una cota superior, quiere decir que si existe un número m, tal que
no lo supere ningún término de la sucesión. Ahí tenemos una cota superior, una barrera superiormente, ¿sí? Y acotada inferiormente, ¿sí? Existe un número t tal que para todo n que pertenece a los naturales, los a sub n son mayores o iguales que esa barrera, que ese t. Esa es la cota inferior. Por eso decimos que existe un número t tal que es superado por todos los términos de la sucesión. ¿Sí? Bueno, una sucesión que cumple con la condición de ser acotada superiormente e inferiormente, se dice que la sucesión es acotada. ¿Sí? O sea que tiene las dos cotas, superior e inferior. O sea que existe T y M, existen los dos números T y M, ¿sí? Tales que para todo n que pertenece a los naturales, a sub n tiene que estar entre T y M. O sea, a sub n tiene que ser mayor o igual, lo estoy leyendo hacia la izquierda, mayor o igual que T y menor o igual que M. ¿Sí? Uno siempre lo empieza a leer desde la mitad hacia la izquierda y hacia la derecha, con la desigualdad. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más pesado, pero vamos a tratar de que se vaya alivianando, por así decirlo, con algún ejemplo. Tomamos la sucesión 1 sobre n. Otra vez esa sucesión que la mencionamos en su comienzo, cuyos términos eran 1, 1/2, 1/3, y así sucesivamente. A ver, esta sucesión ¿tiene una cota superior? Sí, sería el 1. ¿El 1 qué sería? Sería M. Sería la cota superior. Bien. O sea que la cota superior puede coincidir en este caso ¿con quién? El 1 que vos dijiste, David, ¿con quién coincide? Con M. Y con a sub n. ¿Con qué a sub Con el cuánto? primer término. Bien, con el primer término, porque nosotros dijimos, fíjense, que a sub 1, ¿sí? Dijimos a sub n menor o igual que m. Puede ser que la cota coincida con algún término de la sucesión. En este caso, la cota superior, ¿con quién coincide? Con el primer término de la sucesión. ¿Sí? O sea que está acotada superiormente por M. ¿Tiene una cota inferior? El 0. Bien, el 0. El 0 en este caso no es ningún término de la sucesión. ¿Está bien? Entonces, la sucesión 1 sobre n está acotada superiormente, ¿sí? Por 1 e inferiormente ¿por quién? 0. Por 0. ¿Está entendido? Fíjense que si uno puede hacer la representación de la sucesión, ya ahí más o menos va visualizando el comportamiento que ella tiene. ¿Está? Chicos, ¿alguna aclaración? ¿Algo que Juan, Lucre? Sonia. Sí. Fíjense qué importante lo que les dijo recién Sonia. Dijo, el primer término de la sucesión, en este caso cuando n vale 1, el a sub 1 tiene por valor el 1. El 1 es un valor que forma parte de los términos de la sucesión y constituye en este caso la cota superior. Pero cuando analizó la cota inferior, les dijo, el 0 no pertenece a los términos de la sucesión. Es decir, en ningún momento este cociente se va a hacer 0. El cociente entre 1 sobre n cuando n tiende a infinito.
Eso es importante de identificarlo porque CER termina siendo una cota inferior, pero a pesar de ello, ningún término termina haciéndose 0 en valor real. Exacto. Por eso acá no pone el menor igual. Ujú. Pone el menor estricto dentro de lo que es la filmina. Hay sucesiones que a lo mejor las vamos a estudiar y sí pueden asumir tanto la cota superior como la inferior. Pero no en todas va a suceder que efectivamente los términos de la sucesión terminen siendo iguales que ambas cotas. Claro, en este caso no. En este caso no. No con la cota inferior. Por eso decimos que son números que cumplen con esas condiciones. Por eso decimos el mayor o igual o el menor o igual. Exacto. Puede que sea igual o puede que sea estricto. Exacto. ¿Va quedando claro? Bueno, si no hay preguntas, Sí, profe, entonces... yo tengo una Sí, pregunta. Para determinar por ejemplo, en este caso la cota inferior, sí, siempre tengo que tratar de hacer el límite, ¿no? claro. O bien lo podés ir, Deduciendo, sí. claro, o sea, una idea, digamos, sería con el gráfico que te puede ayudar, pero ahí vas a calcular el límite. ¿Sí? Cuando calcules el límite al término general 1 sobre n, te vas a dar cuenta que ese límite es 0. Pero además, digamos, por el comportamiento que tiene esta sucesión, que tiene este comportamiento es monótona decreciente. Bien. Está, ¿no? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, y ahora vamos a ir finalizando, ¿sí? Con un ejemplo, ¿sí? Tenemos la sucesión a sub n, que es 4 por n sobre n más 1, y queremos averiguar si esta sucesión es una sucesión convergente. Fíjense que en su comienzo, cuando presentamos la unidad, dijimos que nuestro objetivo era analizar la convergencia o la divergencia de las sucesiones. ¿Cómo podríamos analizar la convergencia de esta sucesión? Tomando límite para cuando n tiende a infinito al término general. Y si no, a través de lo que es el criterio. Este criterio que nos dice que la sucesión, si comprobamos que es monótona y acotada, entonces la sucesión es convergente. ¿Sí? Si ustedes tomaran el comportamiento, ¿sí?, de la sucesión, fíjense, tendríamos que analizar que esta sucesión es monótona. ¿Cómo analizamos si esta sucesión va a ser monótona creciente o monótona decreciente? No vamos a adelantar, que también va a ser lo que ustedes van a hacer en el práctico, se van a adelantar con una representación gráfica. ¿Sí? Porque por ahí uno puede decir, y bueno, analizo un poco 4 por n, como es el crecimiento del numerador, respecto del crecimiento del denominador. ¿Quién crece más rápido, el numerador o el denominador? Eso me va llevando una pauta de cómo va a ser el comportamiento de los términos de la sucesión. ¿Está claro? También con la representación, como vemos acá, ¿qué les parece a ustedes? La representación gráfica nos estaría como llevando, ¿sí?, a que esta sucesión tenga un comportamiento de ¿qué? De monótona, ¿cómo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? ¿Qué tendríamos que comprobar? Que se trata de una sucesión monótona creciente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para comprobar o verificar que se trata de una sucesión monótona creciente? Que para todo n que pertenece a los naturales, ¿qué tiene que ocurrir? Que a sub n tiene que ser menor o igual que a sub n más 1.
Porque no puedo ir comprobando término por término de la sucesión. Tengo que hacer en general. ¿Quién es el A sub n? El término general que sería 4 por n dividido n más 1. ¿Y cómo hacemos para escribir el n más un ésimo término? Por eso lo estuvimos reforzando hace un ratito. A ver, ¿cómo lo escriben? Lo reemplazamos. Reemplazamos bien. ¿Cómo reemplazamos? Ahí está el tema. Y ya lo hiciste, ya lo hicimos recién, Nicolás. Vamos. Y A sub, bueno, los corchetes 4n sobre n más 1, cerramos corchete y ponemos más 1. Exacto, le pondríamos, bueno, no habría necesidad de poner corchete, podríamos comenzar con los paréntesis. Bien, entonces en el numerador tendríamos 4 por n más 1 y en el denominador, si hacemos alguna operación matemática, ¿cómo podríamos escribirlo al denominador? N más 2. Exacto, bien, Gabriela. O sea que nos va a quedar que la sub n más 1 a que es igual a 4 en numerador multiplicado por n más 1 y en el dividido por n más 2. Ahora, ¿qué tenemos que comprobar? ¿Sí? Que si realmente la expresión 4n dividido n más 1 es menor o igual que 4 por n más 1 dividido n más 2. ¿Sí? Ahí sí. ¿Puede ser una inecuación? ¿Cómo haríamos para plantear? Ahí tenemos una desigualdad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para resolver trabajar con esta desigualdad? Si ustedes, supónganse, porque estas actividades también las van a resolver así en el práctico, sí. Supónganse que en lugar de tener una desigualdad, tuviesen una igualdad. Tuviesen 4n sobre n más 1 igual, o sea, ver si se cumple la igualdad. Hay una propiedad por allá, que ustedes quizás la han visto en la escuela secundaria, ¿sí? Que hablaba de qué, de la igualdad de quién, que el producto de los extremos, ¿se acuerdan? Era igual al producto de quiénes. De los medios. De los medios. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que multiplicar ahí? 4n por n más 2 y n más 1 por 4 por n más 1. Perfecto, muy bien. Tendríamos que, o sea, trabajamos con la desigualdad, por eso pusimos un signito de preguntas. Tendríamos que trabajar hacia abajo, o sea, paralelamente, lo que podríamos decir, el miembro que está a la izquierda de la desigualdad con el que está a la derecha, ¿sí? Y comprobar que lleguemos, ¿sí?, a efectivamente una desigualdad con números que lo podamos ver, que sea claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí?, en la izquierda y en la derecha. ¿Me van siguiendo? Tendríamos 4n multiplicado por ¿quién? Con n más 2. Entonces decimos 4n por n, ¿cuánto nos da? 4n cuadrado. 4n por 2, 8n. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Aplicamos también la propiedad distributiva en la derecha de la desigualdad. Entonces, ¿qué tendríamos? 4n por n nos queda 4n cuadrado, después 4n por 1 nos queda 4n, después otra vez 4n más 4. ¿Hay algo que podamos hacer digamos, a la derecha de la desigualdad? Que ¿hay algunos términos que los podamos agrupar, que sean semejantes? Sí, 4n. Con el 4n, ahí está, sumar los 4n. Entonces, ¿cuánto nos quedarían? Nos quedaría 8n. ¿Está bien? Pero a su vez,
fíjense que en lo que estemos a la izquierda de la desigualdad tenemos 4n cuadrado y a la derecha tenemos 4n cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? Cancelarlos. Exacto, podemos restar, ¿sí? En ambos lados restamos 4n cuadrado, se cancelan, ¿y qué nos va a quedar? Nos queda 8n, igual a tal cosa. Igual no, perdón. Supuestamente seguimos con el, estamos queriendo comprobar si se da esa desigualdad. ¿Y después qué hacemos entre el 8n y el otro 8n que tenemos a la derecha? Lo mismo. Exacto, lo mismo significa restamos. ¿No es cierto? Si restamos, como bien ya anticipó una compañera, ¿qué nos quedaría? A la izquierda, ¿qué nos queda? 0. Y a la 0 derecha, menor o igual que 4. exacto. ¿Y eso es cierto o no? Sí, 0 es menor que 4. Bien, 0 es menor o igual que 4 y esto se comprueba para todo n que pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué estuvimos ya comprobando? Que se trata de una sucesión que es monótona. En este caso es monótona creciente. Ahora tendremos que ver si esta sucesión está acotada. ¿Y a ustedes qué les parece? Sí. Sí, va a estar acotado. Bien, está acotada. ¿Inferiormente por quién? Por 2. Bien, ¿y quién es 2 precisamente de la sucesión? El Es el primer término. Ahí me adelanté un poquito, justo. Sí. Entonces, 2, ¿quién es? Es el primer término de la sucesión. Tiene una cota inferior. ¿Y la cota superior tendrá una cota superior? 4. Sí, el 4. ¿Y cómo sabemos? Por el límite. Exacto. Tomamos límite cuando n tiende a infinito Nos al da término general y eso ¿qué nos da? 4. Recuerden que estamos aplicando también en todos estos límites y ustedes van a aplicar también en el práctico lo que es la regla del hospital, ¿eh? Sí, de arriba me queda 4 y abajo me queda 1 y arriba me queda 4. Bien, entonces, esta sucesión es monótona creciente y está acotada. ¿Por qué? Porque está acotada superior e inferiormente. Entonces, aplicamos el criterio y como es monótona, creciente y acotada, es convergente. ¿Lo ha entendido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Retomo acá, Sonia, un comentario de uno de los chicos. Y si querés, perdón, Juan, y si querés ir cerrando después con la última, Dale, no hay, tomo un poquito de agua porque realmente estoy muy cansada. no hay problema. Uno de los compañeros acá comentó si siempre 0 iba a ser cota superior o cota inferior de la sucesión. Y no, depende justamente de cuál sea la sucesión que uno esté estudiando. Puede ser que la misma esté acotada o puede ser que no. No toda sucesión va a tener cota superior y cota inferior. Ya eso lo van a trabajar después en el práctico. Y en este caso, por ejemplo, 0 no fue ni cota superior ni cota inferior en ningún momento. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Ya entonces, para ir cerrando, le presentamos entonces una síntesis de lo que hemos estado trabajando hoy para que a partir de mañana puedan trabajar con Lucrecia y con Matías ya la parte práctica. En particular, lo que estuvimos viendo es cómo definir el carácter de una sucesión a partir de lo que era el criterio del límite, y a partir de ello dijimos, bueno, si al tomar límite, cuando n tiende a infinito, el término general de la sucesión tiende a un valor finito y determinado, es decir, tiende a un L, la sucesión bajo estudio la íbamos a clasificar como una sucesión convergente a L. En caso contrario, cuando el límite no existe o cuando tiende a infinito, la sucesión es divergente. No solamente van a poder trabajar entonces con lo que es el criterio del límite a efectos de determinar el carácter de la sucesión, sino también
el otro criterio que estuvo abordando Sonia en la última parte fue el analizar el carácter de monótono y acotado de la sucesión. Si una sucesión tiene la característica de ser monótona, ya sea creciente o decreciente, y estar acotada, cuando uno dice estar acotada, implica tener una cota superior y una cota inferior, vamos a decir entonces que la sucesión es convergente.